¿Está? Bien, empezamos, porque nos gana el tiempo nuevamente. Mire, entonces todo lo que les he explicado en el PowerPoint, ¿no es cierto?, de las consideraciones para efectos de diseño hidráulico, se resume pues en estas hojas de cálculo. La vez pasada hablábamos del diseño agronómico, se resumía en este cuadrito, ¿no? Que evidentemente requiere pues un análisis detallado para poder consolidar en un pequeño cuadro, ¿no?, que nos va a reflejar cuál es el planteamiento del proyecto y que es un primer análisis, como les mencioné, ¿no? Pues acá la vez pasada nos habíamos quedado que habíamos asumido un tiempo máximo de riego y 4.5 horas debíamos regar un proyecto de 12.8 hectáreas, ¿no? Para efectos de ensayo hemos tomado un pequeño proyecto, ¿no? Pero nos daba un total de 2 turnos, ¿cierto? Por fórmula nos salía 1.87, eso implica que lo redondeábamos pues a 2 turnos, ¿no? Entonces, significa que el proyecto de 6.8, ¿cierto? Lo que ven acá en pantalla es el plano de campo que nos han traído, ¿no? Entonces, lógicamente que se ha hecho con el topógrafo y que lo hemos replanteado y que lo hemos compatibilizado, ¿no?, en campo. Entonces acá tenemos la fuente de agua, ¿no es cierto? La fuente de agua, un canal aquí, acá vemos un desarenador, por ejemplo, el reservorio, que definitivamente va a depender, si es que tenemos área disponible, excelente. Y si no, pues tendríamos que tendríamos que adecuarnos al área, ¿no? Entonces, eso es un detalle importante. Mire, por ejemplo, en este proyecto que ven en pantalla, el área del reservorio es pequeña, entonces tendríamos que manejar los tiempos de riego o el tiempo de llenado del reservorio en función al área disponible, ¿no? Y eso va a depender mucho del tamaño del área que tengamos para diseñar el reservorio. Entonces aquí, lógicamente, hacemos un primer tanteo que es el área total, la dividimos, como nos ha dicho la hojita de cálculo, dividimos en dos partes, ¿no es cierto? ¿No? Lo dividimos en 2 partes. Entonces aquí lo fácil sería pues decir turno 1, turno 2, ¿no es cierto? Eso sería lo más fácil. Pero habría que analizar los criterios que decíamos en la charla anterior, ¿no? Habría que ver presiones, y es que asumimos que todo este sector es un turno, o sea, esta parte de acá, perdón, es un turno, y esta parte de acá otro turno, tendríamos que evaluar los caudales que generalmente nos va a llevar a originar pérdida de carga, ¿no? Podríamos de repente, otra propuesta sería que es una parte de esta zona de acá, otra parte de esta zona de acá, otra parte de esta zona de acá, por ejemplo. Podría ser que toda esta franja de acá, toda esta franja sea turno 1, ¿cierto? Y toda esta franja sea turno 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el Excel, ¿qué hacemos? En el Excel lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Número de turnos. Diga que el turno 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar qué usuarios van a estar en el turno 1. Bueno, acá no le puse nombre al usuario, pero pone el usuario 1, usuario 2.
el turno 1, ¿no es cierto? Como dice que el turno 1 va a tener 6.44 hectáreas. De cada turno va a tener 6.44. Entonces yo tengo que, acá en el turno 1 tengo que ubicar un usuario, ¿no es cierto? Y que esa suma de esa cantidad de 6.44, 6.48 en esos rangos, ¿no? Porque tampoco me va a coincidir los 6.44 exactitos, ¿no? Y el siguiente turno, o sea, tengo que identificar qué usuarios están en el siguiente turno para poder también ubicar un área similar, ¿no? Lo ideal que entre el turno 1 y el turno 2 debe sumar, ¿no es cierto?, el área total del proyecto, los 12.88, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en primera instancia, ¿no? Identificar quiénes son los que van a regar en el turno 1, ¿no? Entonces acá tengo el turno 1, está el usuario 1, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta es una válvula, mire, esto que está acá es una válvula. La válvula 1 va a estar compuesta por el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3, ¿no es cierto? ¿Cuántas hectáreas tiene el usuario 1? Tiene 0.17, 0.48, 0.23, ¿no? Sumo eso significa que la válvula 1 va a tener 0.88 hectáreas. La válvula 2, por ejemplo, tiene dos usuarios, ¿no? Que hace un total de 0.76, ¿no? Y así sucesivamente, cada válvula va a tener un número de usuarios. Por ejemplo, la válvula 3 tiene 0.49 hectáreas, la válvula 4 0.49. ¿Por qué tiene menos área? Probablemente cuando agrupamos los usuarios, lo ideal es pues de que cada válvula no genere tampoco conflictos, ¿no? Si se puede agrupar a dos usuarios, porque de repente son predios pequeños a buena hora, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si podemos identificar aquí el usuario 1, que es de la válvula 1. Por ejemplo, acá tengo la válvula 1. Válvula 1, el turno 1, ¿no es cierto? 6.65 hectáreas. Entonces, si yo voy al Excel, ¿no es cierto? Ahí lo debo encontrar, ¿no es cierto? Sumo la válvula 1, me da... A ver, un pequeño... Entonces, debe coincidir, ¿cierto? La suma del área debe coincidir, ¿cierto? Turno 1, válvula 1, que significa que aquí deben haber tres franjitas de predios, ¿no? Por eso es que tienes usuarios con 0.17, 0.6. Lo que pasa es que en este sector los predios son de 30 metros por 300 de ancho en algunos casos, ¿no? Entonces, por eso es que vas a encontrar predios que son casi un cuarto de hectárea, un octavo de hectárea, ¿no? Pero lo que tienes que buscar es unir estos predios pequeños en una sola válvula. De repente, que al abrir esta válvula van a regar todos estos usuarios. Si yo hago aquí un clic, todo esto es la válvula 1. Todo esto es la válvula 1. Indica que en esta válvula 1 aquí hay tres usuarios, ¿no? 1, 2 y 3 usuarios. Si yo trazo una línea para ver cuánto es el ancho de ese predio, perdón, estamos hablando que tenemos una longitud de 169 metros. Indica que de ese extremo al otro extremo hay 169 metros. Aquí era la que también creo que le mencioné, ¿no? Aquí, por ejemplo, surge una interrogante, ¿no? ¿Dónde ubicar la válvula? Yo tranquilamente la válvula la puedo poner aquí en la cabecera del predio, ¿no? Con el fin de evitar todo ese trazo de tubería que está en esta parte de acá. Entonces podríamos decir que la válvula podríamos ubicarla en este punto. Pero si lo ubico en este punto o en esta parte de acá, dependiendo de la topografía, lógicamente tendríamos un lateral, miren, un lateral de 169 metros, que sería demasiado extenso, que definitivamente va a originar muchas pérdidas, ¿cierto? Y que no va a tener una uniformidad del riego, porque el caudal que bota el primer aspersor
va a ser probablemente mucho mayor que el caudal que llega al último aspersor o gotero, si fuera el caso. Entonces, por eso es que aquí se ha optado por ponerlo en un punto medio, ¿no? Y esta ubicación de la válvula también se puede calcular, por si acaso. Podemos analizar las pérdidas de lateral que está hacia el lado derecho y las pérdidas lateral que está hacia el lado izquierdo, ¿no? Para poder ubicar la válvula en un punto que me permita, pues, originar la menor cantidad de pérdida de energía y que haya una uniformidad cuando se está entregando agua a ambas márgenes, ¿no? Eso es lo que se busca cuando hablamos de la ubicación de la válvula, ¿no? Entonces, la válvula se ubica en un punto estratégico que me permita, pues, lograr la mayor uniformidad. Ahora, el sentido del flujo del lateral también influye, ¿no? Por ejemplo, aquí la válvula la podríamos poner aquí, pero el portalateral, el lateral de riego podría ser hasta ese sentido, ¿no? En ambos lados. Pero imagínate, ubicarla en ambos lados implica que vamos a tener un portarregantes también demasiado extenso, ¿no? Entonces aquí lo que se ha optado es ponerle el portarregantes en ese sentido y las líneas de laterales de riego van a ser en ese sentido, ¿no? Entonces, como pueden ver las flechas, ¿no? Estos son el sentido del lateral de riego, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría este lateral? Por ejemplo, vamos a chequear. Este lateral tendría, pues, una longitud de 84 metros hacia esta margen y 85 metros hacia la otra margen, ¿no? Entonces, por ahí es un poquito más razonable la ubicación, ¿no? Ya. Vamos a ver si tengo un planito acá ya. Vamos a ver. Ya. No sé si aprecian ahí el arquito de riego, ¿no? El arco de riego cumple una función importante, ¿no? Se entiende de que la línea, la matriz o la línea secundaria donde va el flujo de agua, ¿no es cierto? Es la que está en esta imagen, en el punto 1, que es la línea de riego que va probablemente en este sentido, ¿no? Entonces el arco de riego cumple la función de conectar a la línea principal y de ahí entregar agua a la válvula en este caso, ¿no? Entonces lo que se hace es poner acá una T o una abrazadera y vamos hacia arriba, porque se entiende que la línea principal pues está a 60 centímetros, 80 centímetros de profundidad dependiendo del diámetro de la tubería, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es conectar a esa profundidad y a través de un tramo de tubería, una T, conectamos la válvula que vamos a entregar agua al área de riego, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente la válvula puede ser manual o hidráulica, ¿no? Entonces la conectamos prácticamente. Y aquí está la válvula donde le permite pues entregar aquí al portarregante, ¿no? A la línea principal dentro del predio. Entonces es simplemente la conexión que hacemos con la línea principal, ¿no? Porque no podemos poner aquí de frente una válvula en la línea principal porque definitivamente vamos a originar problemas con el flujo de agua, ¿no? Entonces la idea es conectarla simplemente y entregar agua al área que va a regar esa válvula.
Entonces es como, imaginémonos cuando en una vivienda, ¿no? ¿Qué es lo que se hace ahí? Simplemente es de la línea principal, esta sería la línea principal del agua en una población, por ejemplo, ¿no? Conectar a través de un collarín, que se hace es conectar, ¿no es cierto?, a la válvula que está a la entrada de la vivienda. Entonces esto sería prácticamente la entrada de la vivienda, ¿no?, que se conecta, y a partir de aquí ya viene el portarregantes, que sería la entrega de agua al domicilio, los servicios de vivienda, ¿no? Entonces acá es algo similar, la conexión hacia la línea principal, ¿no? Entonces ese es el papel que cumple el arco de riego, es hacer la conexión. Ahora, la forma como diseña su arco de riego hay distintas formas, ¿no? Un mismo arco de riego puedes alimentar dos válvulas, como vemos acá esta imagen, ¿no? O un arco de riego puede alimentar una sola válvula, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo plantees tu sistema de riego en campo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la posición de esta válvula influye mucho, topografía, influye mucho este, la longitud del portarregantes que estarías considerando, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho después de la parte del planteamiento agronómico es dividir prácticamente el proyecto y ir zonificando, ¿no? En la válvula 1 que usa reguería, en la válvula 2, en la válvula 3, lo que hemos visto en el plano, ¿no? En el plano hemos visto prácticamente cada válvula. Por ejemplo, acá tenemos la válvula 1, acá tenemos la válvula 2, por ejemplo, ¿no? La válvula 2 del turno 1. Este número en romano es el turno, y este número natural es la válvula, ¿no? Y esta que está acá es la suma de todos los pequeños usuarios unitarios, y este es el caudal. Esto significa que la válvula 2, por ejemplo, no está a la misma altura que la válvula 3, la 1, por ejemplo. Entonces, no exactamente tiene que ir una misma línea, ¿no? Entonces, eso lo evalúas en campo, ¿no? Simplemente la curva de nivel que te trae el topógrafo, ya lo compatibilizas en campo, y te va a permitir, pues, hacer tu primer tanteo para trazar la línea. Este primer tanteo, que lo puedes hacer en gabinete, lo llevas a campo y lo verificas si es que esta ubicación es la adecuada, o puedes movilizarlo. Inclusive cuando haces tus cálculos hidráulicos, esta línea puedes ubicarla, puedes cambiarla de posición, ¿no? ¿Ya? Entonces, como con charlas cortas, entonces vamos a pasar a la parte hidráulica. Entonces, igual es con el turno 2, ¿cierto? Es identificar los usuarios y vas pasándolos a esa hoja de cálculo. Lo que haces es pasar a la hoja de cálculo el nombre del usuario, ¿cierto? De la válvula 1, de la válvula 2, ¿cierto? ¿Y por qué por ejemplo, en el sector 1 tenemos 10 válvulas? ¿Por qué? Porque como son 6.4 hectáreas, ¿no es cierto? Lo ideal es que, pues, una válvula no debe tener más de una hectárea, lógicamente, ¿no? Por eso es que prácticamente, si hace la relación 6.4 entre 10 válvulas, estamos hablando de 0.6, 0.5, el área de cada válvula, ¿no? Por eso que acá en la válvula 7, por ejemplo, ves dos usuarios que entran ahí, ¿no? Es de 0.53 hectáreas esa válvula. Entonces, en esta válvula 1, en esta válvula 7 están regando dos usuarios, ¿no? En unas válvulas sabrán que riegan dos usuarios, en otras válvulas regará solo un usuario. En otras válvulas probablemente rieguen más, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 usuarios que están regando en una sola válvula. Pero eso también tiene que conversarse con los agricultores, ¿no? Por eso se hace la socialización de los usuarios, ¿no? Entonces, lo que haces, una vez que tienes identificadas las válvulas, por ejemplo, yo voy a la válvula 1, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la válvula 1? La válvula 1 está en este punto, ¿no es cierto? Entonces, cuando hago el trazo de la línea, ¿cierto? De la línea de conducción para llevarle el agua a la válvula 1, yo tengo que conectarla, ¿no es cierto? Tengo acá la válvula 1 y tengo acá la línea principal. Entonces, la voy a hacer la conexión a la línea principal que viene desde el reservorio, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es la conexión de agua del reservorio hacia las válvulas que están en campo, ¿no? Entonces, yo tengo que saber dónde está esa válvula 1. Entonces, como yo les he dicho que deben poner tramos a cada válvula, entonces hay un tramo 1 que es del reservorio, ¿no es cierto? A este tramo A, que es justo donde hay inclusive aquí, a este codo podríamos poner un tramo, por si acaso. Les dije también que era recomendable analizar los tramos donde hay cambios bruscos de velocidad o de flujo, ¿no es cierto? En este caso hay un cambio de dirección de agua, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un cambio de velocidad también. Entonces, lo ideal sería aquí analizar un tramo, de repente un tramo 1 a un tramo 2,
de un tramo 2 a un tramo A, ¿no es cierto? Y ahí tienes acá otros tramos. ¿Y por qué acá tiene el tramo A, el tramo acá? Porque lógicamente primero enumeramos la línea principal y de ahí enumeramos la secundaria y de ahí enumeramos la terciaria. Entonces, si nos vamos al cálculo hidráulico, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a analizar la válvula 1, ¿no? Aprovechando que está la hoja de cálculo ahí, analicemos la válvula 2. Miren. Vamos a ver la válvula 2. ¿Cierto? Aquí está la válvula 2. Si hubiera alguna interrogante, lo hacen, por favor, no hay problema. Ya, entonces analicemos la válvula 2. Vamos a ver en el plano dónde está la válvula 2. Bueno, por aquí está la válvula 1. Por acá está la válvula 2. La válvula 2 está aquí. Vamos al diseño hidráulico. Miren, significa que el primer análisis, yo tengo acá el turno 1, es identificar los tramos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tramos que va a pasar el caudal de la válvula 2? ¿No es cierto? Entonces voy al plano y digo acá, para llegar a la válvula 2, ¿dónde tengo que empezar? Miren. Miren todo el recorrido que tiene la válvula 2, del punto BN al punto BM, ¿no es cierto? Acá hay una T, del punto BM al punto BK, ¿no es cierto? Acá hay otra T que entrega esta otra válvula, y el punto BK al punto BJ, porque justo aquí hay un codo de 90 grados, ¿no es cierto? Y bueno, acá hay un tramo recto, y tenemos acá otro punto de tramo, ¿no es cierto? Que es el tramo AN. Y acá tenemos otro tramo que entrega para esta zona de acá, que es el tramo AK. Y aquí donde está la T de la línea principal, que es el punto A. Entonces, del punto A vamos directo hasta el punto 1. Entonces, estos son todos los tramos que va a recorrer el agua para que llegue a la válvula 2. Entonces, el primer tramo sería del reservorio al punto A. Entonces, vamos a ver si es así. Acá están, ¿cierto? Del reservorio o el punto 1 al punto A. Y del punto A al punto K, ¿no? Del punto AK al punto N, y así sucesivamente va llegando hasta la válvula 2, ¿cierto? No, las pérdidas de carga, las pérdidas de carga se calculan. Ahorita vamos a ver, ¿no es cierto? Ahora, si me preguntas por cada accesorio, por ejemplo, la válvula sí es lo que les mostré ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, si analizamos la válvula 2, para que el agua ingrese a la válvula, definitivamente la válvula tiene un requerimiento de presión, ¿no es cierto? Si es manual, el requerimiento de presión es distinta a si es una válvula hidráulica, ¿no? Entonces, cuando compras un equipo, efectivamente hay una especificación técnica. Ahí tú puedes ver la válvula, por ejemplo, de 2 pulgadas o de 4 pulgadas, tiene un requerimiento de presión al margen de que sea el manual o hidráulica, ¿no es cierto? Entonces, esos son los accesorios que vas a instalar, ¿no? Pero en cuanto a la tubería, a la conducción, sí se calcula en función al diámetro de tubería, en función a la longitud del tramo y en función al caudal, ¿no es cierto? Esa es en conducción. Y los accesorios sí tienen su pérdida, su presión requerida, ¿no? Ahora también le mencioné de que, por ejemplo, el filtro tiene una presión, ¿no? Tú seleccionas un filtro de 216 pulgadas, ¿cierto? Ese filtro tiene una capacidad de filtrado y, lógicamente, tiene un requerimiento de presión, ¿no? ¿Ya? Entonces, así es cuando vamos haciendo el análisis, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la válvula, cuando hacemos el cálculo hidráulico de la válvula 2, aquí les mencioné que estos tramos son los que están en el plano, se van a plasmar acá, ¿no es cierto? Entonces, primera tarea es el plano, plasmarlo en esta hoja de cálculo. ¿Qué más tomamos? Longitud, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver, miren, si ustedes se dan cuenta, el tramo 1A, por ejemplo, 167 metros. Vamos al plano a ver si coincide, ¿no es cierto? Encontramos 167.9, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí ustedes ven un diámetro. Ese diámetro todavía no lo sabemos porque hay que calcularlo, ¿no es cierto? 167.9 metros.
Acá estamos, ¿cierto? Este dato hay que tenerlo muy en cuenta cuando es terreno plano, lógicamente es la misma distancia que vemos en el plano o en el terreno, ¿no es cierto? Pero si es en sierra, el topógrafo, por naturaleza, cuando si no ha replanteado, la longitud que te calcula es horizontal, ¿no es cierto? Pero si hay desnivel, lógicamente hay que calcular la longitud pendiente, ¿no? Entonces aquí aplicaremos la fórmula y calcularemos la longitud inclinada, ¿no? Entonces para este caso tendríamos que poner la longitud inclinada. Por eso cuando hacemos cálculos en sierra ya analizamos la longitud inclinada, no la horizontal. Ya, entonces tenemos el tramo, tenemos la longitud. Y otro dato, podríamos analizar el caudal, ¿no es cierto? ¿Qué caudal? Aquí ven ustedes ven aquí un caudal de 199.9 metros cúbicos por hora. ¿De dónde salió este caudal? Preguntarán. Entonces se entiende que cuando hemos analizado los turnos, ¿no es cierto? Hemos analizado los turnos. Acá, cada válvula tiene un requerimiento de caudal, ¿no es cierto? ¿Cierto? Cada válvula tiene un requerimiento de caudal. Entonces, ¿cómo se calcula este caudal? Lógicamente en función al número de aspersores, ¿no? Tenemos acá que en la válvula 1, ¿no es cierto? Hay 69 aspersores, en la válvula 2, perdón, en el usuario 1, ¿cierto? 69 aspersores, perdón, 12 aspersores, 33 aspersores, 16 aspersores, ¿no? Este dato que ven acá, 79, es por hectárea, por si acaso. Dependiendo, lógicamente, del marco de plantación. ¿Ven? ¿Se dan cuenta ustedes que acá los aspersores están a 12 por 12, ¿no es cierto? Implica que si tú dices 100 entre 144, ¿no? Ya te sale pues el número de aspersores, ¿no? Entonces, por hectárea aquí de frente le hemos aplicado la fórmula y acá lo multiplicamos por el área, ¿no? 69 por 0.72 ya tengo 12 aspersores para el primer usuario, 33 aspersores para el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Y acá podemos determinar el número de caudal en metros cúbicos o en litros, y lo convertimos a litros por segundo, ¿no? Entonces, como hoy tenemos también el dato del caudal del emisor, nosotros ya sabemos cuánto caudal bota cada aspersor, ¿no es cierto? Ya podemos determinar el caudal por el número de aspersores en cada usuario, ¿no? Y ya, igual lo hacemos en la válvula 2, igual en la válvula 3. Ese dato es el que sumamos, sumamos los caudales, ¿no es cierto? Que van a ir a cada válvula, como estamos hablando del turno de riego, entonces este caudal que me da acá me suma estos 109 de todas las válvulas que van a regarse en ese turno. Pues en ese turno yo tengo un caudal de un caudal de 199.9, ¿no? Entonces ese caudal es el que está jalando automáticamente la fórmula acá, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces decimos, si cuando... Yo sí quiero que acá capten, miren, ¿quiénes son las válvulas del turno 1? De la válvula 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Porque acá ustedes se dan cuenta de que en la válvula del tramo 1A, ¿no es cierto? Pasan el 100% del caudal, ¿cierto? El 100% del caudal que es esto que está acá, ¿no es cierto? Pero a partir del tramo A al tramo acá ya hay un caudal restante, ¿cierto? Porque se entiende que a esta margen de acá hay una válvula también que está regando en el mismo turno. Por eso yo les dije cuando el primer punto es identificar cuáles son las válvulas que van a regar con el turno 1. Entonces, hay válvulas acá, por ejemplo, está la válvula 4, está la válvula 5, está la válvula, bueno, la válvula 5. Significa que por acá hay válvulas que van a regar justo cuando está el turno 1. Entonces, por eso que aquí lo que hacemos es, hacemos acá el caudal total que viene en ese tramo, ¿no es cierto? Restamos el caudal que va para esta margen y esta diferencia es la que va a ir en el tramo acá, ¿no es cierto? Y es por eso que ahí ustedes ven que aquí ya tenemos un caudal menor, ¿no es cierto? ¿Cuánto está pasando aquí? Es esto. Hablan de 56 metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces es porque hay válvulas aquí que están, agua que se va yendo para otra margen, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el tramo 1A es el 100% del caudal. En el tramo
acá, que es el segundo tramo, ya restamos el agua que va para la otra margen. Y de ahí ustedes pueden ver que en el tramo AKM disminuye nuevamente el caudal, ¿no es cierto? Aquí. Indica que venía el 100% de caudal, ¿no es cierto? Acá hay un caudal que va para esa margen. Aquí nuevamente este caudal se convierte en el 100% en ese tramo, ¿no es cierto? Pero cuando analizamos el otro tramo, que es el AKAN, acá hay otro lateral. En este lateral está regando, ¿cierto? La válvula 3. La válvula 3 y no hay más que ver, ¿cierto? Válvula 3. La válvula 3, ¿cierto? Entonces significa que el caudal que va para este tramo le restamos el caudal que se queda en este punto, ¿no es cierto? Ya, entonces por eso que ustedes ven acá, de 143 se reduce a 128. Vamos a ver si es cierto esto. Entonces la válvula 3 significa que es la suma de, es casi 30 litros, ¿cierto? Vamos a ver si estamos por ahí, porque probablemente esto haya habido algunas modificaciones cuando lo he pasado, ¿no? Bueno, 15, significa que hay otra válvula más, válvula 3. Y ahora otra válvula más. Por eso que es, ya, entonces restamos el caudal de esta válvula, ¿no es cierto? Luego, cuando estamos el caudal que va para ese tramo, ¿no es cierto? Aquí, cuando analizamos nuevamente el siguiente tramo, del tramo AN al tramo BJ, pues lógicamente aquí hay un ramal que también lleva agua. Se entiende que si hay válvulas por aquí, tendría que restarle, ¿no? Si no hay válvulas, lógicamente, no hay nada que restar, ¿no? Simplemente hacer el mismo caudal. Ahora vamos a ver. ¿No? Entonces, aquí sí se puede ver que hay una bastante diferencia. Entonces, resto todos los caudales, todas las válvulas que están en ese tramo, ¿cierto? Vamos a ver. En ese tramo, ¿qué válvulas tenemos? Mire, tenemos la válvula 6, ¿cierto? Tenemos la válvula 9 y la válvula 12, no sé si se está dando la 6 y la 9. La 6 y la 9 sí son válvulas del turno 1, ¿cierto? Acá se dan cuenta, aquí está la válvula 6, ¿cierto? Y acá está la válvula 9, que sí corresponden al turno 1, y es por eso que aquí la estamos restando, ¿no? Estamos restando. Y lógicamente en el tramo ANBJ pasa ese caudal, ¿no? Igual, cuando analizamos el siguiente tramo, pues ven que es el mismo caudal, implica de que no hay ninguna válvula que esté regando en ese tramo. Vamos a ver, tramo BJBK. ¿No? Lógicamente aquí no hay nada, ¿no? Entonces, por eso es que sigue el mismo caudal, ¿no? ¿Y por qué se ha hecho un tramo aquí? Porque lógicamente hay un cambio de dirección del flujo de agua. Por eso es que, por teoría dice, donde hay cambio de flujos, deberían, deberían, hacerse un tramo para efecto de análisis, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho ahí, ¿no? Ya eso es lo que se ha hecho ahí para poder, ¿no? Entonces, hasta ahí no sé si se podía entender algo porque ya se me va cortando el tiempo, ¿no? Entonces, igual hacemos con las demás válvulas, porque hacemos con la válvula 1, válvula 2, válvula 3, ¿no es cierto? Igual hacemos con el turno 2, ¿no es cierto? Y analizamos todas las válvulas. Lo ideal es que analicemos todas las válvulas, por si acaso. Lo ideal es que analicemos todas las válvulas. O en todo caso, analicemos las válvulas críticas que les dije, ¿no? ¿Cuáles son las válvulas críticas? Por ejemplo, en este plano. Por ejemplo, las que están más lejos, ¿no? Esto, por ejemplo, son las válvulas más críticas. Las que están en el punto más alto. Y si pueden ver acá el plano topográfico, esta es la parte más alta del proyecto. Pues, estas serían las válvulas críticas que habría que analizar, ¿no? Ya, ahí usamos la de Hansen Williams, ¿no? En el caso de la que les mostré en el PowerPoint, por efecto de las
del diámetro de las pérdidas de energía usamos Hansen-Williams, ¿cierto? O sea, aquí en la hoja de cálculo, mira, cuando te vas a la hoja de cálculo, algo que aquí me olvidé de explicarles antes que se me corte el tiempo. Mire, les dije, ingresa un caudal, ¿no es cierto? Que ya les expliqué cómo más o menos calcula el caudal. La longitud del tramo, ¿no es cierto? Entonces aquí, el diámetro, hay dos fórmulas de calcular, dos maneras de calcularlo. Asumes velocidad, ¿no es cierto? Y calcula el diámetro, con Hansen-Williams en este caso. O la otra es con la tablita que les mostré, ¿no es cierto? Les dije que una tablita en función al caudal, ¿no es cierto? Tú asumes un diámetro y calculas velocidad con la fórmula de Williams, ¿no es cierto? Hansen-Williams. Y acá, entonces, este caudal es el que asumes en función a esa tabla. Entonces, vas a ingresar acá diámetro nominal y el diámetro interno, ¿no? Entonces, ingresas también la rugosidad que dije que dependía del tipo de material. O sea, en este caso es PVC, la rugosidad es 150. Entonces, con eso, ¿qué tengo? Voy a determinar velocidad. Entonces, mi velocidad, lógicamente, ¿qué pasa? Mire, si yo le pongo aquí, por ejemplo, 25 milímetros, ¿qué me sale acá en rojo? O sea, bueno, la hoja de cálculo ya está programada para que te resalte cuando estás fuera de los rangos de velocidades máximas y mínimas. Entonces aquí, por ejemplo, o acá si le pongo, por ejemplo, miren, 315, que ahora me sale en rojo, ¿no? Está con velocidades mínimas. Entonces, yo tengo, con estos diámetros, yo tengo velocidades, ¿no? Entonces, esta es una de las razones que tengo que evaluar. Si esa velocidad está muy alta, lógicamente implica que tengo que incrementar el diámetro. Si está muy baja, pues lógicamente reducir diámetro, ¿no? Entonces, aquí me salen mis pérdidas de fricción. O sea, yo también mi pérdida de fricción por la fórmula que también les mostré en PowerPoint, ¿no es cierto? Tengo acá mis pérdidas por presión, mis pérdidas por acceso